Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la sección de la entrevista del programa Miradas. Es un enorme gusto poderles saludar nuevamente. Mi nombre es Josué Herrera. En medio de un mundo donde hay más de 800 millones de personas que sufren de hambre, 1.300 millones de personas que padecen de sobrepeso y más de 672 millones que están obesas. Pues en medio de eso vamos a hablar, y por supuesto en el marco de la celebración del Día de la Alimentación vamos a abordar ese tema. Y para eso pues hemos invitado a la licenciada Zenia de Morán. Ella es directora del proyecto CEDAIS de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, por sus siglas en inglés FAO. Licenciada, gracias por regalarnos tiempo de su agenda y platicar de ese tema importante, de la alimentación. Bienvenida. Gracias, Josué. Muchas gracias por invitarnos a FAO y conversar sobre este tema que tiene muchas repercusiones hoy por hoy en nuestro país, y hacer también en el marco del Día Mundial de la Alimentación algunas reflexiones en torno a esto, ¿verdad? El segundo objetivo de desarrollo sostenible nos habla de la erradicación del hambre. Estamos hablando de que es un plan que inició en el 2015 y finaliza en el 2030, correcto. A ver, si nos puede regalar un panorama de cuál ha sido el trabajo que ha desarrollado pues el gobierno con respecto a este objetivo, licenciada. Esto se ha estado desarrollando desde hace mucho tiempo. Al incidir nosotros como FAO, al estar interesados en apoyar técnicamente a los gobiernos, nosotros tenemos en mente incidir en las políticas públicas. Y en esta etapa de este nuevo gobierno, estas políticas siguen vigentes. Y nos referimos a la Ley de Seguridad Alimentaria y Nutricional, a la Ley de Agricultura Familiar, a las leyes que están incidiendo precisamente en este tema. Y como le digo, el gobierno tiene mucho interés en continuar apoyando y avanzando en la aprobación de estas leyes en beneficio de la población, y que esto tenga una cobertura mucho más grande, ¿verdad? Y sí, ellos están interesados en todas las políticas que tengan que ver con el hambre cero, que apoyar a la agricultura, apoyar el tema de género, apoyar el tema acuícola, apoyar precisamente acciones en los territorios que vayan a favorecer y a que estas cifras que estamos viendo puedan disminuir en el tiempo, ¿verdad? La campaña es Hambre Cero. Sí. Es por el objetivo que como FAO tenemos asignado directamente, Hambre Cero. Y esto viene a través de desarrollar una serie de acciones que nos marque tratar de sacar a la población, o que la población vulnerable, ¿verdad? Como los niños y niñas con grado de desnutrición, las mujeres también, embarazadas, puedan salir adelante, porque en este momento estas cifras se están aumentando tanto a nivel mundial como nacional, y todo este enfoque del hambre cero tiene que ser a través de las políticas públicas, que son las que pueden dar la mayor cobertura a la gente y las condiciones necesarias para que este tema de la desnutrición, o de este tema grande, como usted lo menciona, hambre cero, que nadie se quede atrás, que todos en los territorios puedan salir adelante para que toda esta gente que está dentro de este gran porcentaje, ¿verdad?, que está padeciendo hambre, pueda reducirse cada vez más. A ver, en El Salvador existe algunos puntos críticos de desnutrición. Por supuesto, departamentos mucho más rezagados, ¿verdad?, dentro de este tema, y que están afectados por ciertas razones. Una de ellas es el cambio climático, y precisamente por eso FAO
está implementando un proyecto, ya muy pronto esto va a ser lanzado, es el proyecto Reclima, en donde lo que queremos es dar herramientas a los territorios, a las personas, para que estos puntos que están padeciendo más hambre puedan también salir de esa desnutrición, ¿verdad? Entonces, este gran proyecto que tenemos está desarrollándose en 14 municipios, que son los más afectados por el cambio climático, en donde es una de las causas por las cuales también existe más desnutrición en estos departamentos, ¿verdad? Hablar de la malnutrición es hablar de que esto finaliza en la desnutrición, sobrepeso o la obesidad, que los salvadoreños estadísticamente a dónde nos mantenemos, hablando de la malnutrición, por supuesto. Hay un porcentaje que nosotros tenemos en mente y este porcentaje para El Salvador de la subalimentación anda cerca del 9%, ¿verdad? Entonces, ahí están todos los grupos etarios, pero la curva se está incrementando grandemente a nivel de los niños menores de 5 años y no digamos a nivel de los adultos mayores, donde este sobrepeso y la alimentación está siendo mucho más elevado. Entonces hay contradicciones por un lado porque los niños sufren de hambre y hay otros grupos que están sufriendo de sobrepeso y también obesidad. Es decir, por un lado tenemos grupos donde se sufre de hambre. Exactamente. Y en otro lado hay alimentos pero no comemos bien. Exacto, es que cuando hablamos de hambre cero incluye los extremos, ¿verdad? Desde la desnutrición hasta estos parámetros que están afectando a la población, pero viene desde no alimentarnos bien saludablemente, ¿verdad? No hacer ejercicio, no nos alimentamos adecuadamente, consumimos productos con muchas grasas saturadas, no hacemos ejercicio, productos con alto contenido de azúcar y sal, no están etiquetados, entonces tenemos aparte de una mala información, una mal alimentación, porque no tenemos una educación en la alimentación. Licenciada, cuando se refiere al 9%, se refiere al 9% de la población. De la población de El Salvador, que está siendo afectada por esta subalimentación. O sea, que el número de calorías que los grupos etarios deben de consumir, que son 1.800, no están siendo consumidas. Entonces hay gente que está padeciendo hambre. Y por otro lado hay gente que tiene sobrepeso y obesidad. El Salvador produce alimentos, ¿no? Pero ¿habrá suficiente alimento para la demanda? Podríamos decir que tenemos los recursos para producirlos, pero necesitamos políticas públicas que puedan incidir y apoyar esos proyectos para una producción suficiente. Estamos acostumbrados a importar muchas hortalizas, somos el socio número 1 de Guatemala y Honduras en la importación de hortalizas, de frutas, nos viene mucho alimento de otros lugares y aquí, por otro lado, hay mucho potencial para poder hacerlo. Los distritos de riego, las mismas organizaciones de productores que quieren salir adelante, ¿verdad? Pero todo eso lleva un tiempo, todo eso requiere también recursos del Estado y el Estado tiene muy buena intención y está enfocándose a esa agricultura familiar que debe ser desarrollada. Ahora, de pasar de las intenciones a los hechos, licenciada, hay una gran distancia. Hay ¿no? una gran distancia, pero hay acciones también concretas. ¿Ustedes como FAO lo están observando así? Lo estamos viendo. El Ministerio de Agricultura está construyendo una política de agricultura familiar que está construyéndose y está tomando en cuenta a los actores de los territorios, está tomando en cuenta el sector privado, está tomando en cuenta la misma cooperación, ¿verdad?, para desarrollar un enfoque integral de esta agricultura familiar. De los alimentos que se producen en El Salvador, ¿qué tan saludables son? Como alimentos
vegetales Sí. son saludables. Son saludables, todo tiene su riesgo, ¿verdad? Porque si los alimentos no están producidos inocuamente desde la producción, utilizando los pesticidas adecuados, entonces no son de calidad, no son inocuos, porque tienen altos contenidos de plaguicidas. Todo eso también tiene una regulación. El ministerio también lo conoce y sabe que deben ser regulados. Pero ahí está el uso de las buenas prácticas agrícolas para que estos alimentos sean de calidad, ¿verdad? Y que puedan llegar del campo a la mesa de una manera inocua. Producir con normas adecuadas y que en el momento de que estos estén en la mesa, pues también sean manejados y manipulados adecuadamente. Toda esa cadena tiene un riesgo, ¿verdad? Pero los alimentos por sí son saludables, son inocuos. Entonces todo es en la forma como estos se van transformando y llegan a ser disponibles desde el campo a la mesa. Me gustaría que ampliara en el programa 2030. Sí, en estas metas mundiales que se tiene del Plan 2030 se han revisado algunos parámetros. Y estos parámetros, uno de ellos, retraso en el crecimiento, la anemia, el bajo peso al nacer, el sobrepeso infantil, se han replanteado estos indicadores. Entonces se han estado replanteando a indicadores más elevados, como más estrictos, porque este aumento, ¿verdad?, de las personas, de 800 millones de personas que tenemos que padecen hambre, esto tiene que estar relacionado a esos indicadores. Entonces se han replanteado desde el punto de vista de hacerlos más estrictos y que los gobiernos se comprometan un poco más para poder cumplir en el 2030 estos indicadores que se han definido como importantes para poder sacar a las personas de este tema del hambre. El 16 de octubre es el Día Mundial de la Alimentación. Como FAO, El Salvador, ¿qué tienen programado? ¿Qué es lo que van a hacer? Bueno, hemos estado desarrollando en el marco de ese día una serie de acciones. Este tipo de programas a través de ustedes es uno de ellos. Hemos ido a las radios, hemos ido a los colegios, hemos desarrollado algunas conferencias, hemos incidido también, comunicado a nuestra gente que está en los territorios de esta celebración, pero no es una ocasión de celebrar por celebrar, sino que de hacer conciencia, ¿verdad?, en la población, de que debemos de cambiar nuestra forma de producir, nuestra forma de comer, nuestra forma de llevar nuestra vida del día a día, que están muchas personas, muchos actores involucrados en este proceso, ¿verdad? Porque ese número de 800 millones o ese porcentaje que tenemos a nivel de país es el que debemos de hacer conciencia para disminuirlo, ¿verdad? Ok, ¿cuál es la invitación que ustedes harían a los salvadoreños que nos están viendo para reducir esos números? Bueno, aparte de invitarlos al 16 de octubre, que lo vamos a celebrar en el MUNA, ¿verdad?, de aquí en San Salvador, la invitación es a cambiar nuestra forma de vivir, ¿verdad?, a cambiar la forma en que producimos, como decía, a cambiar la forma de alimentarnos, ¿verdad?, de comer sano, de involucrar también otro tipo de alimentos que las verduras, las hortalizas, las frutas, hacer ejercicio, ¿verdad?, que es un tema importante, a consumir alimentos que no sean altos en grasa, que no sean altos en azúcar, en sal, en informarnos un poco más, ¿verdad? Y que esa alimentación no solo sea para uno mismo, sino que empiece desde los niños y niñas que están involucrados en esto de la alimentación, en las escuelas, en nuestras familias, en las casas, nuestros hijos, ¿verdad?, para poder ir contribuyendo poquito a poco con ese grano de arena.
¿verdad? Perfecto, licenciada, gracias por Gracias, visitarnos Josué. en esto. ¿Sí? Muchas gracias a usted también. Estimados amigos, como ya escuchamos la invitación de la licenciada de Morán, pues hay que modificar muchas cosas para poder reducir ese porcentaje del 9% en El Salvador sobre pues, las personas que están en sobrepeso y sobre todas aquellas que están en obesidad. Por mi parte ha sido todo. Continúe con más del programa Miradas.